Hola, amados hermanos, ¿cómo están? Un nuevo día para bendecir a nuestro Dios y recibir una palabra de parte de nuestro Padre amado que nos ama tanto y quiere lo mejor para nuestras vidas. Hoy voy a hablar de un tema que, a mí me hacen muchas consultas por interno, también me llaman por teléfono para hacerme consultas y ahora las vamos a dilucidar en esta palabra. La palabra de hoy la titulé La bendición del Padre o La bendición de Dios. Así se titula la prédica de hoy, La bendición del Padre. Vamos a orar. Gracias, papá, te damos, Señor, porque tú estás en este lugar, porque tu presencia está aquí con nosotros, Señor, porque tu Espíritu Santo es quien nos guía, es quien nos alienta a seguir adelante, es quien nos instruye en la palabra. El Espíritu Santo es quien nos enseña todas las cosas. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Gracias, Señor, te doy por esta palabra que sé que va a ser de bendición para mis hermanos, para tu iglesia, que es una sola, y nosotros como cuerpo de Cristo va a ser una palabra de bendición y de fortalecimiento para nuestro ser y de entendimiento en lo que tú deseas, en lo que está en tu corazón, papá. Muchas gracias, Señor. Bendigo a cada uno de los que están escuchando y te pido que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas. Muchas gracias, papá. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, todo está sujeto a ti. Todo está sujeto a ti. Amén y amén. Bueno, la palabra de hoy, así como les decía, se llama la bendición del Padre. Y muchas veces me habían preguntado a mí por muchas cosas. Y el Padre tiene un montón de bendiciones para nuestras vidas. La palabra habla de que hay más de 7,000 promesas. Pero todas esas bendiciones van a llegar a nuestras vidas siempre y cuando nosotros, usted y yo, como iglesia, seamos obedientes al Padre. Yo siempre he enseñado que la obediencia tiene que ver con nuestra adoración, o más bien dicho, al revés. El adorar no solo involucra una música que escuchemos, la adoración no solo tiene que ver con música o con el canto, se puede decir cuando se canta en la iglesia las canciones lentas, esa es una parte pequeña de la adoración. La adoración en nosotros, cuando entendemos esto, es que nosotros seamos totalmente sumisos y obedientes a Dios en todo lo que Él demanda en su palabra, en las Sagradas Escrituras. Es ser obedientes a Dios en lo que Él nos dice que seamos obedientes. Eso es adoración, obedecer a nuestro papá. Y ahí, apenas obedecemos, recae sobre nosotros, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi descendencia, sobre mis finanzas, sobre todo va a caer la bendición del Padre cuando soy obediente a Él. Y lo vamos a ir viendo acá en algunos versículos que el Señor puso en mi corazón mientras yo oraba para poder saber qué podía ministrar, y el Señor me dio esta palabra y esta bendición que será de mucho entendimiento espiritual esta palabra. Vamos a ir buscando por mientras en la palabra en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Quiero decir una cosa antes. La palabra del Señor, la Biblia, las Sagradas Escrituras no se contradicen. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo se complementan y se necesitan, el Antiguo como el Nuevo. Aquí no es que lo otro era de la ley, no sirve, ahora estamos bajo la gracia, no. Se complementan los dos, tanto el Antiguo como el Nuevo. Como dije anteriormente, una es el negativo de la foto y el Nuevo vendría siendo el revelado de la foto. Y
Y como dije, hay muchos hombres que quisieron desprestigiar y quieren desprestigiar hasta el día de hoy la palabra del Señor, pero no lo van a lograr nunca. No lo han logrado. Hace años atrás han querido destruir esto, han querido destruir, la han quemado en algunos países, pero nunca la van a poder destruir, ni siquiera desarraigar de nuestros corazones, de nuestras mentes. Porque esta palabra penetra hasta lo más profundo, dice, de nuestro ser. Esta palabra, la Biblia, no es como cualquier libro, bestseller que uno lee y después se lo olvida. No, esto queda totalmente plasmado, queda totalmente impregnado dentro de nuestra vida, de nuestros corazones. Viene así, como un sello así, muy fuerte sobre nuestras vidas. Muchos hombres, Mussolini quiso desprestigiar la Biblia, Hitler también mandó a quemar muchas veces, Nietzsche, un filósofo alemán igual terrible, que era ateo, y él mismo dijo que esto de la Biblia iba a pasar de moda, que se iba a acabar. No se ha acabado. Nietzsche se murió y todavía la Biblia, la palabra del Señor, persiste en esta humanidad, en nuestras vidas. Mismo John Lennon dijo que ellos son más famosos que Jesucristo. Madonna, una sacerdotisa del diablo que ha dicho barbaridades de Jesucristo, nuestro Señor, de nuestro Papá, de nuestro Dios, de la Biblia. Pero nunca la van a poder desprestigiar ni sacar. Y tanto el Antiguo Testamento, como digo yo, y el Nuevo Testamento se complementan y se necesitan. Y ahora yo tengo una pregunta para usted. ¿Qué cree usted o qué es un testamento? ¿Qué es un testamento? Quizás una persona que es, ya sea un juez de alguna nación o algún abogado, podría contestar esta pregunta. ¿Qué es un testamento? Y yo busqué en internet, obviamente, la palabra testamento, ¿qué significa? Y me salió que es una escritura pública en la cual consta una declaración. Y esta es una declaración voluntaria de una persona expresando lo que quiere que se haga con sus bienes después de su fallecimiento. O sea, es una declaración voluntaria de una persona que expresa su deseo, se puede decir, o lo que él quiere que se haga con sus bienes luego que él fallezca. Y en otra aseveración decía, es el deseo de una persona de dejar sus bienes, entre paréntesis, bendiciones, a un heredero o herederos, según sea el caso, ¿cierto? La palabra en Efesios 1:3 dice que el Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, en los lugares celestiales. O sea, dice la palabra que el Señor, nuestro Dios, el Todopoderoso, Elohim, ya nos bendijo, dice, ya nos bendijo con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales. Él nos bendijo a nosotros, a usted y a mí. ¿Sabe cuándo? Cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Él un día, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y vinimos a Él y le pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestros delitos, por nuestros pecados delante de Él. Y dice que viene la primera bendición a nuestra vida que se llama Espíritu Santo. Y esa bendición viene como un sello, dice. Y dice que entra dentro de nosotros. Y empieza Él a habitar dentro de nosotros. Esa es una bendición que Dios nos envió. Así como nos envió al Hijo, a Jesucristo, para que fuésemos libres de todo pecado, de toda enfermedad, de toda maldad humana, así como envió a su Hijo para darnos salvación y vida eterna, el mismo Hijo dijo en Juan 14, dijo el Hijo, les conviene que yo me vaya, Jesús, porque
yo les enviaré el Consolador, uno igual que yo. Él los va a guiar. Y esa bendición viene, y es una bendición que envía el Padre a nuestra vida. Y esa bendición viene para quedarse. Esa es nuestra como primera bendición que viene sobre nuestras vidas. Después viene que el Señor nos dice que somos ya benditos con toda bendición espiritual. Somos benditos. Pero ahora tenemos que creer en cada una de las promesas que Dios ha desatado y ha dejado en su testamento para nosotros. Aquí aparecen más de 7,000 promesas, 7,000 bendiciones, más de 7,000 bendiciones que nosotros, usted y yo, tenemos que tomarla y hacerla vida en nuestra vida. Debemos creer de que Dios nos dejó esta bendición. Él como Padre nos dejó bendición a usted y a mí, como hijos e hijas de Dios que somos. Somos parte de su familia y Él nos dejó estas bendiciones de forma voluntaria y solo lo hizo por amor. Quiero que podamos ver en Romanos 8:17 lo que dice la palabra. Romanos 8, capítulo 8, verso 17 dice lo siguiente. Y si hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, dice la palabra. Dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, la palabra dice acá claramente que vamos a tener que padecer por la causa de Cristo. Vamos a tener que padecer situaciones difíciles que yo sé que usted la ha pasado, yo también he pasado problemas, situaciones difíciles, a veces injurias de la gente, calumnias, a veces una pérdida muy grande de un ser querido, a veces puede ser una noticia desagradable quizás con respecto a la pérdida de un trabajo o de una enfermedad. Vamos a tener que padecer aquí en la tierra por causa de Él. Quizás van a venir persecución, como yo les he dicho, estamos en los últimos tiempos, así tal cual le pasó a la iglesia primitiva, que se movían señales, en prodigios. Dice que cada día el Señor añadía los que eran de ser salvos. Todos los días llegaba gente a la iglesia. A nosotros igual nos está pasando, gracias al Señor, está llegando gente. Pero así como va a llegar gente, también va a haber una persecución. La iglesia primitiva fue perseguida, pero no por eso dejaron de amar al Señor, dejaron de perseverar en la fe. Con más ahínco, con más pasión, buscaban el rostro de Dios, la iglesia primitiva. Luego la iglesia de Antioquía, la iglesia de los gentiles, que comandaba el apóstol Pablo. Cómo se movían en señales, en prodigios. Y cómo el Señor añadía también los que eran de ser salvos. Lo mismo está pasando hoy. Y con esta pandemia va a pasar aún más fuerte. ¿Por qué? Porque más gente se va a acercar, más gente, vamos a tener una cosecha grande, maravillosa delante de Dios, que Dios lo está permitiendo esta pandemia para que llegue gente, amén, para que la iglesia despierte, amén, lo estamos haciendo, así es. Pero también juntamente con eso va a venir una persecución y vamos a tener que padecer por causa de Cristo. La palabra también dice en 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, padecimientos, un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione,
os afirme, fortalezca y establezca. Y a Él sea la gloria, la honra, el honor por los siglos de los siglos. Aquí está diciendo lo mismo. Si hijos, también vamos a ser herederos. ¿Y herederos? ¿Herederos de quién? De nuestro papá, de Dios. Y coherederos juntamente con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él también ser glorificados. Amén. Gloria a nuestro Dios. Veamos en Génesis capítulo 22, verso 1 y 2. Génesis capítulo 22, verso 1 y 2. Si somos obedientes a Dios, amados hermanos, ¿sabe qué va a pasar? Dios mismo va a desatar bendiciones sobre su vida, sobre mi vida, sobre su familia, sobre su descendencia, sobre sus finanzas, sobre su trabajo, sobre sus seres queridos. Dios mismo va a desatar bendiciones. ¿Cuándo? Cuando somos obedientes a lo que Él nos demanda que hagamos. Y todo eso está reservado aquí, en el testamento. Lo que hablé al principio, lo que era un testamento. El Nuevo y el Antiguo Testamento, son bendiciones de que Dios dejó para los herederos, los coherederos, juntamente con Cristo. Que estamos aquí en la tierra, que vamos a padecer, pero todo va a ser para la gloria del Padre. ¿Por qué? Porque vamos a perseverar en la fe. Mire lo que le pasó acá en la palabra. Vamos a ver Génesis 22, verso 1 y 2, y después Génesis 22, 16 y 17. 1 y 2 dice, ¿se acuerdan cuando el Señor le dice a Abraham que entregue a su hijo? ¿Usted cree que para él eso fue fácil? No. Que sacrifique en el altar a su hijo, a su único hijo, al hijo que le pidió por años y que lo tuvo a los 100 años. 100 años esperando tener un hijo. Y mire lo que dice la palabra. Aconteció después de estas cosas, en Génesis 22, 1 y 2, que probó Dios a Abraham. Dios te va a probar tu fe, va a probar tu obediencia. A mí igual lo ha hecho y lo va a seguir haciendo por muchos años más. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo el Señor, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué terrible debe haber sido para Abraham haber escuchado esas palabras de parte de Dios. Le dijo, toma tu hijo, al único que tienes, al que amas tanto, y llévalo a la tierra de Moriah, y te voy a decir en qué monte lo tienes que ofrecer en holocausto, sacrificio para mí. La diferencia entre holocausto y sacrificio, ¿sabe cuál es? El sacrificio, mataban algún becerro engordado, algún oveja o cerdo, lo que sea. Lo dejaban ahí y después no dejaban que se consumiera entero, sino que sacaban algunas partes para después llevarse para poder alimentarse, comer. Pero cuando era holocausto, el holocausto quiere decir que se tenía que consumir por completo. Por eso dice la palabra siempre de que el holocausto al Señor tiene que ser grato. Mi vida tiene que ser un holocausto grato a la presencia del Señor. El holocausto quiere decir que se tenía que consumir por completo el animal. Eso es el holocausto. Y aquí la palabra habla de holocausto. Toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, dice. O sea, ¿qué tenía que pasar con Isaac? Consumirse completo todo su cuerpo, no dejar nada, solo cenizas. Eso es un holocausto. Mire lo que dice el 16 y 17.
Nosotros sabemos lo que pasó después que el Señor le dice, manda el ángel, que no mate al muchacho. ¿Se acuerdan? Vamos a obviar toda esa parte porque vamos a llegar a la parte de la bendición. El 16 dice, y dijo el Señor, por mí mismo, dice, he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, dice el Señor, y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Qué pasó? Cuando él subió a este monte, iba de verdad a ofrecer en holocausto, dice la palabra que lo tuvo que amarrar de las manos, de los pies, amarrarlo, y dice que cuando levanta la daga para matarlo, a su hijo, a su único hijo, él lo iba a hacer por amor a Dios, imagínense, lo iba a hacer. Yo creo que él estaba llorando, yo creo que Abraham no estaba feliz, estaba triste quizás, pero dice la palabra que cuando él fue obediente, dice que recién se desató la bendición. Cuando dice, y le dijo el Señor, por mí he jurado, dice el Jehová, que por cuanto has hecho esto, o sea, has sido obediente y no me has rehusado a tu hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. De cierto te bendeciré por cuanto has sido obediente, por cuanto no me rehusaste a tu hijo. El Señor igual te va a bendecir a ti si tú realmente buscas su presencia, si tú realmente anhelas hacer la voluntad del Padre en tu vida, en tu familia. Dice el Señor que de cierto te bendeciré y te multiplicaré bendición tras bendición tras bendición sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu descendencia, porque eso dice acá la palabra. Se desató no tan solo una bendición para él solo, para Abraham, sino que fue para toda su descendencia. Así como las estrellas no las puedes contar, así será tu descendencia, así será como yo los voy a bendecir a cada uno de ellos. Sobre ti serán benditas todas las familias de la tierra, dice el Señor. Sobre ti serán benditas. En Génesis 32, del 26 al 30 dice, Génesis 32, Génesis 32, del 26 al 30. Mire lo que dice la palabra. ¿Se acuerdan de Jacob? Jacob, estaba Abraham tuvo a Isaac, y siempre el patriarca tenía que bendecir la vida del primogénito, y bendijo la vida de Isaac. Isaac tuvo a Jacob y Esaú, ¿cierto? Esaú era el primero, pero bueno, nosotros sabemos todo lo que pasó. Al final Jacob engaña a Isaac cuando ya estaba viejo. Isaac estaba anciano y estaba ciego, y dice que ellos no eran iguales Jacob y Esaú. Esaú era peludo, era velludo, así como yo, muchos vellos, y el otro era lampiño, no tenía nada. Y su mamá le puso como una piel de oveja, creo que era, para que Isaac, cuando él lo fuera a bendecir, él lo tocaba. Y como era tan velludo, creyó que era Esaú y bendijo a Jacob. ¿Se da cuenta? Jacob, siempre he visto en la Biblia que Jacob luchó por su bendición. Siempre luchó por ser bendecido. Isaac bendijo a Jacob, que era hijo de Isaac. Y mire lo que pasa aquí. En el 26, en el Génesis 32, 26 al 30, dice, y dijo, déjame porque raya el alba. Aquí Jacob empezó a luchar con el ángel de Jehová por su bendición. Ahora peleó una segunda bendición Jacob.
Y Jacob pelea con el ángel de Jehová. ¿Que sabe lo que es el ángel de Jehová? Es una cristofanía. Eso fue lo que yo aprendí cuando estudiamos aquí teología. Es una cristofanía. ¿Qué significa eso? Que era el mismo Cristo que peleó con Jacob, el mismo Señor Jesucristo. Y mire lo que dice. Dice que el Señor Jesucristo le dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, ¿no se dirá más tu nombre Jacob? Que sabemos lo que significa Jacob, usurpador o engañador. No llamarás más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. ¿Qué significa Israel? Príncipe que pelea con Dios. Eso significa Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido, le dijo el Señor. ¿Se da cuenta? Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Imagínense, Jacob le pregunta al ángel que estaba ahí peleando con él, que el ángel de Jehová, que es una cristofanía, que era el mismo Señor Jesucristo, y le dice, ahora declárame tu nombre, porque él no sabía quién era. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo en ese lugar. Lo bendijo en ese lugar. Porque el único que puede bendecir es nuestro Dios. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo él, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. ¿Se da cuenta lo que significa Peniel? Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma, dice. ¿Se da cuenta qué hermoso esta bendición que cayó sobre Jacob? Pero él luchó desde pequeño, luchó por su bendición. Después lo bendijeron como primogénito, a pesar que era para Esaú, pero lo bendijeron a él, y después él pelea con este ángel de Jehová, que es una cristofanía, el mismo Señor, y el Señor lo descoyunta y lo bendice. ¿Se da cuenta? Maravilloso la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Es maravilloso nuestro Señor cuando empezamos a leer la palabra, cuando empezamos a comprender todo lo que el Señor nos está enseñando a través de las Sagradas Escrituras. Les voy a pedir que podamos ir a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Esta bendición que yo les hablo, que obtuvo tanto Jacob, que obtuvieron tantos hombres de Dios, y también la podemos obtener nosotros si somos obedientes, si buscamos a Dios. Dios, ¿sabe qué? Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere bendecir a usted, a mí, nos quiere bendecir a su iglesia. El deseo del corazón de Dios es bendecirnos hoy. Pero para llegar a esa bendición requiere de tu obediencia y de la mía. Requiere de nuestra obediencia. Requiere de que seamos totalmente sumisos a Él, obedientes a su palabra, obedientes a la voz del Espíritu Santo cuando nos habla, obedientes a cuando tenemos intimidad con Él. Lo que Él nos dice que hagamos, hagámoslo, amada iglesia, hagámoslo. Oír y obedecer a nuestro Padre, oír y obedecer lo que Él nos declara tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque se complementan, porque se necesitan, porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo hay un testamento que estamos hablando del principio, que es la bendición del Padre sobre nuestras vidas. ¿Y saben qué he aprendido yo en mis largos años de iglesia que llevo? De lo que aprendí cuando estuve de misionero, de lo que aprendí cuando estuve en Canción, estudiando Instituto Canción, de lo que aprendí de pastores con los cuales fui instruido, en las escuelas del Espíritu, en un montón de lugares, diferentes países que el Señor, gracias a su gracia, me llevó
a recorrer tanto en Europa, en Norteamérica, aquí en Sudamérica, aprendí de que el Señor nos quiere bendecir y que esa bendición está también cuando nosotros aprendemos lo que es la verdadera adoración a Él. Porque como les dije, adoración es obedecer a nuestro Dios. Eso es adoración. Si ustedes algún día le preguntan, ¿y qué es la adoración? Obediencia al Padre. Eso es adoración. Obedecer a Dios. Eso es. En eso se resume adoración. No hay otra explicación. Obediencia al Padre. Abraham iba a sacrificar a su hijo en obediencia al Padre, y por esa obediencia que él tenía al Padre, estaba adorando al Padre, y por eso el Señor desató bendición sobre su vida. ¿Se da cuenta? Lo que le pasó, por ejemplo, a Pablo y Silas en la cárcel, cuando lo agarraron en Filipo y lo llevaron al calabozo de más adentro, que era terrible. Yo ya he conversado, ya he hablado con ustedes lo que es el calabozo de más adentro. Tenían que entrar casi de rodillas, estaba putrefacto, hediondo, ahí caía todo los desperdicios de los otros reos que estaban en lugares más arriba, porque era en un lugar subterráneo, y ahí caía todo lo que usted se puede imaginar, lo peor. El olor ahí era terrible, las ratas que andaban en él, y ellos habían sido azotados. Pero ellos, ¿qué hicieron? Por la obediencia que ellos venían haciendo al Padre, padecieron por causa de Cristo, por causa de Dios, lo llevaron a este calabozo y ellos ahí adoraron, y ahí dice que se abrieron las celdas, se cayeron las cadenas, los cepos, se abrieron todas las celdas de todos los reos, pero era porque ellos estaban en una misión encomendada por el Padre en obediencia, y después el Señor desata una bendición, no tan solo sobre ellos, que quedaron libres, sino que por todos los reos. Y ese carcelero que se iba a matar, ese carcelero recibió una bendición. ¿Sabe cuál es? Y esa bendición está sobre nuestras vidas hasta el día de hoy. Cuando ese carcelero los ve ahí y se acerca a Pablo y Silas y se arrodilla y le dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bendición del testamento de Dios. Bendición del testamento de Dios cayó sobre la vida de ese carcelero, y después fue salvo, no solo él, porque después fue con Pablo y Silas a la casa de este carcelero, y dice que toda la familia del carcelero recibió en esa misma hora y se bautizaron en esa misma hora al Señor en su corazón. Y esa misma bendición está sobre tu vida y tu familia. Hoy en día, lo mismo que le pasó al carcelero, le pasa a tu vida. Lo mismo que le pasó al carcelero, le pasó a mi familia. Lo mismo que le pasó al carcelero, le va a pasar a tu familia, a tus hijos que aún no son convertidos, a tu esposo, a tu esposa que aún no ha llegado al reino, a tus padres, a tus hermanos, hermanas, primos, sobrinos. Todos van a llegar al reino. Así como, gracias a Dios, tenemos la bendición nosotros como familia de que mis primos, mis tíos, sobrinos, todos están en el reino, mis hermanos, todos. Mi familia, yo y mi casa serviremos al Señor. Promesa de Dios para nuestras vidas. Y esa es una bendición. Y miren lo que pasa aquí en esta parte de la Biblia, en Marcos 12, 41 al 44. Marcos capítulo 12, verso 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho dinero. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando Jesús a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Mas esta mujer, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Usted cree que esta mujer, no sale más adelante qué pasó con esta mujer, pero usted cree que el Señor la bendijo o no?
Jesús estaba observando. Dice que él estaba sentado ahí y empezó a observar cómo todos venían en el momento de la ofrenda a echar al arca, ¿cierto? Y dice que vio que algunos echaban muchas monedas de oro, de plata, así. Pero el Señor llama a sus discípulos y les da una enseñanza. Les dice, miren esa mujer. ¿Vieron cómo echaron los demás? Y yo creo que los discípulos dijeron, sí, Señor, mira, ellos echaron grandes sumas de dinero. Pero el Señor les dijo, ¿pero vieron a esa viuda lo que echó? 2 blanquitas. Todo su sustento. Quizá eran 2 monedas de 100 pesos de hoy, quizá una moneda de 500 pesos de hoy. Quizás los otros echaban de a 10.000, de a 30.000, de a 100.000 pesos. Pero al Señor le impactó el corazón de esa mujer, que echó todo su sustento. ¿Y usted cree que el Señor no va a haber bendecido la obediencia de esa mujer? Claro que la bendijo, porque dice su palabra que Él no es deudor de nadie es deudor el Señor. Y esa bendición, yo estoy seguro, vino sobre esa viuda. Porque hay otro episodio en la Biblia, en Primera de Reyes, capítulo 17, que corrobora esto que acaba de pasar. Primera de Reyes, capítulo 17, mire lo que dice. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 12 al 16. Elías era un profeta de Dios, un varón de Dios tremendo, poderoso en todo el poder, lo que él creía en Dios. Era un hombre valiente, era un hombre que no transaba con el pecado. Debe haber sido impresionante haber conocido a Elías, un hombre de Dios, un profeta maravilloso de Dios. Hizo descender fuego del cielo. Dijo él que no llueva hasta que yo diga, y no llovió por 3 años y medio. Hasta que yo diga, y después él declaró que se desate la lluvia y cayó lluvia. Y cuando él dijo pare la lluvia, y paró la lluvia. Imagínense ese hombre de Dios. Y miren lo que pasa aquí. Dice que él viene a la casa de una viuda. Esta viuda se estaba muriendo. Esta viuda tenía a su hijo, que tenía como 7 u 8 años. Dicen, según la historia, como 7 años tenía este niño. Y esta viuda ya no tenía a su esposo, ya no tenía sustento. Y dice que tenía un poquito de harina, iba a hacer unas tortillas para morir, imagínense. Iba a comer ella y su hijo, nadie más. Y llega este varón de Dios golpeando la puerta y le dice, dame a mí de esa tortilla que vas a preparar. Pero ella le dice, pero es que yo la voy a preparar para mi hijo y yo para que muramos. Y lo vamos a leer, para que vea que no estoy mintiendo. En Primera de Reyes, capítulo 17, verso 12 al 16, mire lo que dice. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, le dice al varón de Dios, al profeta. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Un puñado de harina y un poco de aceite. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y para el que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña tortilla cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo el profeta Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, y el aceite de la vasija no menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Se da cuenta?
esta mujer recibió una bendición de Dios, la bendición del Padre. ¿Por qué? Porque ella fue obediente al profeta. Fue obediente a la voz de Dios en Israel. Los profetas eran la voz de Dios para el pueblo, era la voz de Dios para mi vida. Por eso eran respetados, pero también a veces eran apiedrados los pobres profetas. Pero ¿sabe lo que pasa aquí? Esta mujer desató la bendición sobre su vida y sobre su hijo, y no escaseó la harina, no menguó el aceite, por su obediencia. Porque ella fue obediente a la voz del profeta. Cuando le dice el profeta, mira, le dice ella, tengo esto para comer yo y mi hijo, nadie más. Y el profeta le dice, muy bien, haz como tienes que hacerlo, hazlo, pero dame a mí primero. Y ella fue obediente y le dio a él primero. Y por su obediencia, Dios la bendijo y no escaseó en su casa. Y dice que no tan solo comieron ellos, sino que muchos días y muchas otras personas comieron de la bendición que Dios desató a través del profeta, pero fue por la obediencia, ¿se da cuenta? Esa es la bendición del Padre. Cuando yo soy obediente, el Padre te bendice. Así bendijo a la mujer, a la viuda anterior que vimos, que echó solo 2 blanquitas. ¿Usted cree que el Señor no la bendijo? ¡Claro que sí! ¡Claro que la bendijo! ¡Claro que desató bendición sobre su vida! Y eso es para la gloria de nuestro Padre. Vamos a ver el último versículo aquí en Primera de Samuel, verso 22. Y mire acá cómo habla este rey David, un hombre de Dios maravilloso, de la bendición de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 24. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 22 al 25. Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 22 al 24. David iba a ofrecer una ofrenda al Señor, pero él como rey, toda la gente lo conocía, obviamente era el rey de Israel. A él le regalaban las cosas para que él ofreciera holocausto, ya sea la comida, tantas cosas. Pero mire lo que hace David aquí. Y Arauna, dice, en el verso 22 del capítulo 24 de 2 de Samuel. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, los trillos, los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, rey, Arauna lo da al rey. O sea, él, en vez de vendérselo a Arauna, se lo estaba regalando al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y mire la respuesta en el 24 del rey David. Y el rey David le dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste. No le ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocausto y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga sobre Israel. ¿Se da cuenta lo que hace David? Arauna le estaba ofreciendo todo al rey, le estaba haciendo un regalo. Era el rey. Él se sentía, yo creo que hasta honrado de darle todo eso al rey. Pero el rey David le dice, no, sino que por precio te lo compraré. Porque no le ofreceré a Jehová algo que no me cueste. No le ofreceré holocausto al Señor que no me cueste nada. Y David compró. ¿Qué quiero decir con esto? Al principio lo que me preguntaban siempre, ya sea personalmente o a través del WhatsApp.
vía telefónica, siempre me habían preguntado por qué habría que diezmar. Cuando uno diezma, ¿sabe qué? Desata una bendición de Dios sobre nuestras vidas impresionante. La palabra dice que si nosotros diezmamos, el Señor va a desatar bendición, va a abrir los cielos y va a desatar bendición hasta que sobreabunde. El rey David dijo, yo no le voy a ofrecer al Señor algo que no me cueste. ¿Sabe por qué cuesta tanto diezmar? ¿Sabe usted por qué? Porque la gente a veces dice, no, que es del Antiguo Pacto, no, que es del Nuevo Testamento, no, que es del Antiguo Testamento. El Testamento, que es toda la Biblia, es la bendición de Dios. ¿Cuándo? Cuando yo soy obediente. Viene toda la bendición del Padre a mi vida y a su vida, a su familia. Y una de las bendiciones es esto, diezmar. ¿Sabe que diezmar es el acto de adoración más grande que usted pueda hacer? ¿Sabe por qué? Porque cantar o levantar las manos o tocar, ser músico, yo soy músico también, tocar la guitarra, el piano, lo que sea, al Señor eso es fácil, tocar, adorar, levantar las manos. Pero ¿sabe cuál es el acto más sublime para el Señor en nuestra adoración, que es nuestra obediencia a Él? Es en el diezmar. ¿Sabe lo que es el diezmo? El diezmo es apartar el 10% de mi sueldo, de su sueldo, de lo que usted percibe. Es apartar ese 10%. Si usted gana 100.000 pesos, usted aparta 10.000 pesos para el Señor. Eso es. Y cuando usted hace eso, ¿sabe qué? El Señor va a desatar una bendición tremenda sobre su vida. Pero ¿sabe por qué nos cuesta tanto diezmar a todos? Porque yo igual fui oveja muchos años y nos cuesta tanto el diezmar. Porque es el sudor de horas de trabajo que yo tengo en la empresa, donde quiera que yo trabaje. Es el sudor, es todo mi cansancio, es todo mi esfuerzo, en el cual yo percibo después un sueldo y que yo digo, esto yo me lo gané. Y lo gané con sudor, a veces con lágrimas, porque en el trabajo a veces me tratan mal, no me valoran mi trabajo. Con sudor y lágrimas yo recibo ese sueldo. Pero ¿sabe qué? Cuando yo aparto lo que le corresponde al Señor, el Señor se agrada de mi ofrenda, de mi holocausto, de mi sacrificio, porque yo me sacrifiqué en ese trabajo, pero ahora le estoy ofreciendo al Señor lo que a Él le corresponde, el 10%. Y ahí el Señor se agrada de mi ofrenda y me bendice, así como lo hizo con esta viuda, con el profeta Elías, así como lo hizo con la viuda cuando él estaba mirando qué estaban ofrendando, quién ofrendó más, y le pregunta a sus discípulos. Entonces el Señor hace lo mismo con usted y conmigo. Está mirando con qué motivación yo estoy ofrendando, con qué motivación de mi corazón estoy diezmando. Y cuando Él ve una buena motivación, Él se alegra y recibe esa ofrenda como un olor fragante delante de su presencia. Y eso es diezmar. De todo mi esfuerzo que yo hago en el trabajo, yo me meto la mano al bolsillo y le doy al Señor y le digo, aquí está, Padre, lo que a ti te pertenece. Gracias por darme un trabajo. Gracias por darme inteligencia para poder adquirir esta profesión. Gracias, Señor, por darme estos talentos, estas habilidades para poder desempeñar de forma correcta mi trabajo. Porque ahora nosotros entendemos de que ya no es solo el 10%. Antes, en el Antiguo Testamento, era el 10%. Hoy debiera ser todo para Él. Pero Él nos deja que vivamos con el 90% y solo le dimos el 10%. Porque ahora ya nada me pertenece. Yo tengo mi esposa, tengo mis hijas. Pero mis hijas y mi esposa son del Señor. La casa donde vivo es del Señor. El auto que quizá el Señor me dé en algún momento es de Él. Todo es hecho por Él y para Él. Todo es por Él y para Él. Nada es mío. Mis talentos, mis habilidades, los dones que el Señor nos dé, nada es nuestro. Todo le pertenece a Él. Eso es cuando entendemos lo que es vivir el reino.
Y eso es así. El Señor anhela que esta palabra sea de bendición para su vida, sea de bendición para mi vida. Porque el Señor ama al dador alegre, así dice la palabra. Y en Malaquías 3, vamos a ver el último versículo, Malaquías 3:20 dice: pruébenme en vuestros diezmos y ofrendas. Así dice la palabra. Y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Mire lo que dice. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor. ¿En qué te hemos robado? Decían aquí en este contexto. En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos son, con maldición, dice el Señor, la nación toda que me ha robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, dice el Señor. Probadme ahora en esto, dice el Señor. Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Esa es la bendición del Padre, una bendición hasta que sobreabunde, tal como le pasó a la viuda con Elías. No cesó el aceite, no menguó la harina, sino que bendijo hasta que sobreabunde. Bendición tras bendición. Esta es la bendición del Padre hacia su vida, hacia mi vida. Es que seamos obedientes a Él. Y de esa manera que somos obedientes, ¿sabe qué pasa? Adoramos al Padre. En todo tiempo estará de continuo, decía David, mi alabanza en mi boca. En todo tiempo te adoraré, te alabaré. Gracias, papá. Gracias, Señor, por esta bendición, Señor, que es el diezmar, el ofrendar a ti, Señor, que es el obedecerte a ti, Señor. Gracias, Padre, porque esta es la bendición del Padre que viene a mi vida. Y no tan solo para mí, es para mi familia, es para mi descendencia. Si yo quiero que mi descendencia sea bendecida, que mi descendencia llegue a Cristo, debo ser obediente a todo lo que el Señor me dice y estipula en las Sagradas Escrituras. Y una de ellas es diezmar. Seré obediente, Padre, a diezmar, a ofrendar delante de tu presencia. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque es tu bendición sobre nuestras vidas. Te damos honra, gloria y alabanza. Ayúdanos a ser obedientes a ti, porque cada vez que somos obedientes, tú vas a desatar bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.